personas, si te Sí, parece. exacto, exacto. Bien. Listo. Hola, Elizabeth. Bueno, pues vamos a arrancar, vámonos recio. Ya ven que las había amenazado yo, ¿no? De que iba yo a regresar. Que empecé con la conferencia de inauguración y ahora con la conferencia de cierre. Qué gusto que nos podemos ver al finalizar este diplomado. Básicamente vengo a felicitarles porque pues ciertamente darse el tiempo, tener las ganas, la pasión por seguir uno capacitándose, eso hay que aplaudirlo y cerrar un ciclo, ¿no? Cerrar un ciclo que hoy termina con esta conferencia sobre una materia que ustedes habrán visto es novedosa, vanguardista, necesaria, pero también, bueno, pues muy manoseada, con muchos retos. Lo estaba platicando con una colega de la Suprema Corte, Erika Yasmín Zárate, me dice, bueno, se los comento porque incluso así podríamos ya empezar la charla. Hubo en redes sociales un mensaje del profesor Jordi Ferrer que comentaba que con mucho gusto, ¿no? Que en los próximos meses el Poder Judicial de Puebla iba a traer a 20, creo que investigadores de ahí de la Universidad de Girona para un congreso, ¿no? O sea, que el Poder Judicial de Puebla pagaba los viajes y viáticos de todos estos profesores para un congreso sobre derecho probatorio, ¿no? O sea, ya ni un curso, un congreso, ¿no? Y bueno, pues estaba así como presumiéndolo y entonces esta colega me decía, híjole, es que, ¿qué hacemos, no? O sea, estamos atados de mano. Bueno, pues ya no, porque mira, ahorita está egresando un grupo de derecho probatorio, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a decir nosotros las cosas, a empezar a formular nuestras propias hipótesis y teorías sobre el derecho probatorio. Urge, eso me quedó claro. De hecho, Erika en ese momento se comunicó con Raimundo Gama, decía, pues hay que empezar a mover a la gente que está en esto, ¿no? O sea, hay que empezar a hacer una red de expertos y expertas en derecho probatorio para no depender de estas personas y que el erario público no sirva para el turismo académico, ¿no? Eso es lo que le decía yo a esta colega, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto porque a un par de días atrás estábamos preocupados por ese tema y creo que hoy, pues, egresan de este diplomado personas que estoy seguro van a contribuir a esto, ¿no? O sea, ustedes ya se llevan una serie de conocimientos, una serie de conceptos, una serie de metodologías incluso que empezarán ahora a desarrollar de manera autodidacta. Ahora empieza el gran reto, ¿no? El reto. Hola Gaby, estabas allá, ¿va? Y ya la vi, estábamos en una tertulia. Y así nos tienen, como dicen, en circo de 3 pistas. Así estamos. Y entonces les decía yo, me da mucho gusto porque entonces hoy se concreta esa formación que espero pues empiecen a poner en marcha, ¿no? Los retos son mayúsculos porque me parece que lo que tenemos que generar es esta red, no sé cómo la podríamos hacer, hacer esto que yo le llamo emancipación del derecho probatorio. O sea, hay que sacarlo de esos monopolios, hay que arrancarlo de esos cursos elitistas y hay que llevarlo a las calles, ¿no? O sea, hay que llegue a todos los funcionarios y servidoras públicas que entiendan que es importante preservar la verdad. Esa va a ser mi propuesta. Hay que hablar de derecho a la verdad. Hay que hablar de una cultura de la verdad. Entonces, eso tiene que generar un compromiso de todos los servidores y servidoras públicas, y yo diría de toda la ciudadanía, en preservar la verdad. Jorge, adelante.
Hola, doctor, buenos días. Buenas tardes ya a todos. Bueno, estoy realizando una investigación referente al derecho a la verdad en materia penal. Esa situación la estoy planteando porque sería una obligación constitucional y convencional que comprometería a los órganos de justicia, a las propias fiscalías, a realizar mejor su trabajo. Solamente en delitos de lesa humanidad la Corte Interamericana ha interpretado este derecho a la verdad, pero no solamente sería para los derechos, los ilícitos de lesa humanidad. Considero que la materia penal, al ser la última ratio del Estado, se debería de aplicar para todos. Sin embargo, no es así. El compromiso de las instituciones no es el adecuado, por lo que considero que hay que trabajar este derecho a la verdad en materia penal. Bueno, creo que también los estándares de la prueba en materia electoral están al mismo nivel. Es muy alto el estándar probatorio en materia electoral y penal. Tienen esa similitud. No es lo mismo que en el mercantil y en el civil, que pues ya se declara confesa a la parte y pues ya con eso puedes ganar la demanda con los mínimos probatorios. Pero sí considero que en materia penal sería un poquito más estricto, tendría que ser una obligación constitucional y convencional del derecho a la verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además yo creo que se podría argumentar perfectamente, ¿no? Es decir, en sistemas como el nuestro, donde bueno, voy a meter, voy a llevar agua a mi molino, ¿no? Por ahí escribí un texto que se llama Necroderecho, ¿no? Y que ya está gratuito y libre y pueden descargar el PDF. En este libro lo que yo planteo es que en un sistema como el nuestro podríamos hablar pues eso de un necrosistema, ¿no? O sea, de un necroestado en el cual la muerte de alguna forma, ¿no? La corrupción de otra manera se ha normalizado. Entonces, al normalizarse, todo el sistema de alguna manera está actuando en términos de delitos de lesa humanidad. O sea, es decir, es tal la cantidad de muertes, desapariciones, corrupción, autoridades sumadas a todo eso, que entonces involucra, como bien dices tú, al penal y al electoral, porque están siendo como cómplices de esta situación. Entonces, de manera, vamos a decirlo así, genérica o abstracta o general, tenemos un sistema necrótico que solo se puede solucionar a través de estos derechos internacionales como el derecho a la verdad, ¿no? O sea, es decir, cuando es tan grave nuestra situación que necesitaríamos, como dices tú, que la verdad fuera transversal. Otro argumento que si alguien se nos pusiera pesado y dijera, no, es que está muy descabellado tu argumento, pues el otro es la interdependencia, o sea, los derechos son interdependientes. Y si el derecho, la verdad, es un derecho, si bien no reconocido a nivel todavía constitucional en México, sí a nivel convencional, me parece que sí podríamos empezar a permearlo, a trabajarlo, obviamente en materia penal, pero también en materia electoral, ¿no? Porque si entonces no tenemos certeza o seguridad de nuestros procesos electorales, eso lleva a viciarlo todo, ¿no? Porque al final entonces quien llega a hacer las leyes, pues no es quien debía haber estado ahí, ¿no? Quien llega a gobernar no es quien debía haber estado ahí, y así entonces todo se va como degradando, ¿no? O sea, todo se va corrompiendo, como en esta teoría que dicen los gringos del árbol envenenado, ¿no? Entonces todo va surgiendo de un mal lugar y no tiene solución. Entonces, yo por eso también, igual que tú, creo que el camino es empezar a insistir muchísimo, una cruzada por la verdad, ¿no? Entonces, claro, si se vuelve una cultura, eso quiere decir que no importa en qué nivel de la construcción de lo jurídico, de lo judicial nos encontremos, tendría que haber un compromiso directo. Es decir, que el funcionario municipal, el servidor público que está en el municipio, que le toca participar en la primera fase de lo que será después, pues, la construcción de alguna verdad judicial, bueno, pues que tenga esa persona el compromiso, ¿no? No, porque ahora hay todo lo contrario, o sea, hay una cultura de la alteración de las pruebas,
hay una cultura de la manipulación de las pruebas, hay una cultura que es así, ¿no? Y como ya yo les comentaba, me parece estos cursos no vienen a abonar nada, no o sea, sino los cursos estos rimbombantes que nos ofrecen, no vienen a contribuir en nada, porque lo que están haciendo es simplemente maquillar o darle un efecto de maquillaje a toda esta cultura que está subyacente. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la cultura, porque si no, al final vas a tener, pues sí, ejercicios sobre estándares probatorios, pero basados en pruebas que desde el inicio fueron alteradas, ¿no? Entonces, yo es la única forma que le veo de poder solucionar este tremendo problema en el que nos encontramos, porque hay como toda esta actitud, esta predisposición para no probar, sino al contrario, para engañar, manipular, ¿no? Sí, Jorge, adelante. Quería comentar otra situación. Creo que se va entorpecido este derecho a la verdad por una situación. No sé si lo mencionaba Marina Gascón o Michel Tarulfo en uno de sus libros, que debemos de observar cómo está construido el modelo de justicia. Si el modelo de justicia es para resolución de conflictos o es para buscar la verdad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el sistema jurídico mexicano opta por los mecanismos de solución de controversias por encima del derecho a la verdad, que no es malo porque es una alternativa para el rezago judicial, pero también es una cuestión de cultura, porque el mexicano en sí es de pelear, es conflictivo, o sea, muchos mexicanos son así. O sea, pues ya te están haciendo eso, ¿no? Que demándalo, denúncialo, ¿no? Entonces es también un cambio de la cultura mexicana y para poder tener ese derecho a la verdad, ¿no? Y también ver cómo está construido el sistema jurídico mexicano, que ahorita se está optando más por los mecanismos alternativos de solución de conflictos, por el rebase de la carga de los juzgados, de los tribunales. Sí, fíjate que eso es justo lo que yo andaba buscando, o sea, que si tú tomas toda esta teoría del derecho probatorio y la extrapolas, o sea, entonces dices, es que hay que incorporar estos estándares, hay que hacer estas cosas, pero no se toma en cuenta justo lo que tú estás diciendo. O sea, nuestro problema hay que observarlo de manera integral, ¿no? De manera holística, ¿no? Porque si tú dices, nada más hay que arreglar el asunto de las pruebas, entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Cuando tú dices, es que efectivamente, ¿por qué es que hemos caído en un derecho probatorio, vamos a decirlo así, utilitarista o pragmatista, que busca como sintetizar procesos y no le apuesta a la verdad? Y dices tú, claro, es por el rezago judicial, ¿no? Entonces, es un tema que un extranjero no podría entender, porque aunque seguramente en otros países también hay rezago judicial, el rezago judicial mexicano es histórico, es desde el siglo XIX. O sea, es algo que no hemos podido resolver y que lo escondemos a través de lo que llamamos reforma judicial, ¿no? O sea, siempre estamos reformando las cosas, pero en realidad no estamos solucionando el origen de las cosas, porque es increíble, ¿no? Se abren más tribunales y aumenta la carga, ¿no? Se generan más plazas y aumenta, o sea, entonces ese no es el camino, o sea, el camino no es tener más órganos que administren justicia, sino el camino, empezamos a intuirlo, y creo que muchas y muchos ya lo están intuyendo, pues es generar una cultura más compositiva, ¿no? Por eso empezamos a hablar de medios alternos de solución de conflicto, por eso empezamos a hablar de empoderar a la gente en cuanto a la resolución de estos conflictos, ¿no? O sea, empezamos a buscar otras fórmulas, porque el asunto del aumento de la plantilla judicial no está siendo la respuesta, ¿no? Porque además eso nos lleva a otros problemas. Tenemos un problema gravísimo también de carrera judicial. No está llegando la gente que debe llegar a los puestos de administración de justicia, ¿no? Entonces, tenemos un problema de nepotismo, tenemos un problema de clientelismo, de amiguismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que también está pasando, ¿no? Entonces,
no hay una profesionalización de eso. Y entonces para resolver el tema de la prueba, pues tienes que resolver el tema del rezago judicial, tienes que resolver el tema de la carrera judicial, tienes que resolver el tema de la profesionalización del personal judicial, ¿no? Y entonces, bueno, y del servicio público en general, ¿no? Que esté comprometido con la verdad y con estándares de profesionalidad, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, ahí te das cuenta que si solo nos abocamos como al tema de establecer checklist para solucionar el asunto probatorio, no lo vamos a terminar de resolver, ¿no? Claro, dicho como lo estoy poniendo así en términos muy realistas, a alguien le podría parecer pues casi hasta imposible, ¿no? O utópico. Si, híjole, cambiar la cultura jurídica de este país, bueno, pues es que me parece que es una meta que nos tendríamos que poner como escuela judicial electoral, porque yo entiendo que aquí hay mucha gente que después puede influir en sus lugares de trabajo, ¿no? Que a lo mejor incluso da clases en alguna universidad local o en alguna universidad de la Ciudad de México, y que hagamos un efecto dominó, ¿no? Y la llamada es a eso, ¿no? O sea, la llamada es, está bien, toma tu curso que te van a dar sobre teoría de la prueba, excelente, pero piensa que el problema es mucho más complejo, ¿no? Y que tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de abordarlo y de afrontarlo, ¿no? Y que tenemos que despertar de ese letargo que nos generó la reforma de 2011, ¿no? O sea, nos quedamos tranquilos porque supuestamente en 2011 logramos ya incorporar plenamente los derechos humanos, pero insisto, llega 2022, o sea, es decir, ya se ha dicho mucho, se han cumplido 10 años, una década de esa reforma y las cosas no mejoran. Alguien me dice, no, sí, que han mejorado, que aquí se ha visto, que hay más acceso, que no sé qué. Pues a lo mejor en cosas muy puntuales, pero en términos generales las cosas no han mejorado del todo. O sea, de hecho, en muchos ha empeorado, ¿no? Alguien podría decir, no es culpa de las instituciones, es un poco la violencia que existe en general en el país, un poco por el crimen organizado, no sé, se dicen muchas cosas, pero creo que en donde nosotros podamos incidir, creo que es donde hay que empezar a incidir. Ese es el mensaje. Sí, Jorge Rodrigo. Bueno, otra de las cuestiones que porque observo el rezago, pues, y pues de que las instituciones no están comprometidas con este derecho a la verdad, es porque no existe de facto una separación de poderes. Yo le pongo de ejemplo el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, el fiscal está pues subordinado completamente al gobernador. Entonces, pues aquí no hay una autonomía como tal. ¿Por qué? Porque pues está subordinado al gobernador y es claro, y prácticamente si hay una cuestión de algún delito, le preguntan mejor al gobernador que al fiscal, porque pues prácticamente está subordinado a él y le recomiendo un libro que habla sobre pues esta cuestión que se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que pues, es una plática que tienen entre ellos dos de por qué defienden sus teorías. Entonces, pues, Maquiavelo siempre sale ganando porque pues él prácticamente le da a entender que solamente se hace una ilusión de la división de poderes, pero de facto siempre vas a buscar el tener el poder. Entonces, esa es una cuestión que pues nos ha venido pues mermando a todos los mexicanos, ¿no? Y pues si la haces esa comparación de ese libro que ya tiene más de 200 años con la actualidad, sigue aplicando lamentablemente. Sí, o sea, aquí el tema es eso, ¿no? Es que, como tú lo has descubierto a través de esta lectura que nos comentas, se puede, digamos, enunciar de diversos modos, pero al final de cuentas es vamos a decirlo así, la politización de la justicia, ¿no? La politización del derecho, ¿no? O sea, en esta
pues sí, enunciación que se tiene siempre de la relación que tiene que haber entre el Estado y el derecho y que se formula a través de eso que se llama Estado de Derecho. El derecho tendría que servir de control al poder, ¿no? El derecho tendría que ser un mecanismo para evitar que pues quien tiene el poder abuse de él. Y normalmente, bueno, pues digamos, esos abusos se dan en un terreno en el que se busca la impunidad, cometer atropellos, trofelías y tropelías y que nadie te diga nada. Y entonces, pues lo más es alterar las pruebas, ¿no? O sea, alterar los procesos, o sea, hacerte tu propia justicia. Y entonces, muchas veces ese es el gran problema, ¿no? El problema que tenemos en un sistema como el nuestro, lo voy a decir así, perdón, me duele mucho decirlo, pero en un sistema corrupto como el nuestro, el problema es ese, ¿no? El problema es que entonces el derecho probatorio se vuelve el botín de estos grupos, ¿no? Criminales que lo que buscan es hacer una verdad a modo, ¿no? Es eso, ese es el tema. Miguel Ángel, adelante. Gracias, maestro. Buenos días. Pues aplaudo mucho su comentario y la intervención de mi compañero, y creo que lo fundamental aquí es el optimismo y recordar que todo este tipo de actos y pensamientos los produce el ser humano. Entonces, si hay un grado de seres humanos que se dedican a corromperse y a ejercerla, pues hay que ver también del otro lado. No todos son sicarios, ¿no? Hay gente buena, hay gente que piensa diferente, hay gente que trabaja, y nuestra tarea es esa principalmente, el contagiarlos para que se den cuenta, para que traten de generar ese cambio, y seguramente son los que van a derrotar a las malas prácticas como se ha venido haciendo de alguna manera, quizás no totalmente, pero sí lo hemos venido percibiendo. Por otro lado, también ser conscientes de que el poder precisamente es eso, ¿no? Desde su concepción, qué es lo que puedo, cómo lo hago y cómo influyen los demás para que estos hagan o piensen de determinada forma. Y si nosotros lo ejercemos de manera correcta, pues seguramente vamos a influenciar a 2, 3 o 4, y esos 4 tal vez a 1, y con eso ya somos varios, y es suficiente para empezar a generar un cambio en la forma de pensar y luego en la de actuar. Entonces yo agradezco mucho ese comentario y me sumo a esta propuesta de generar el cambio en donde estemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues justo eso, ¿no? O sea, sumar, ¿no? Entonces, sumarse y decir, yo me comprometo con la verdad, ¿no? Y en la medida que pueda, pues yo voy a actuar conforme a eso, ¿no? Y entonces, si realmente funcionaran las cosas así, no requeriríamos de estándares probatorios, piensen ustedes. Si la gente se comprometiera con la verdad, diría, bueno, pues mire, esto es lo que pasó y esto es lo que prueba que pasó eso, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, estaría liso y llano, o sea, habría un compromiso en el cual cada persona pues podría de alguna forma ser partícipe de esa construcción, ¿no? O sea, porque ahorita hay la idea de que es una policía científica, o es alguien especializado, o es alguien que tomó un curso, ¿no? No, hay que emancipar el derecho probatorio. O sea, hay que decirle, todos podemos hacerlo, todos podemos llegar a eso. Sí, adelante, por favor. Es que apareces como RCP corporativo, pero dinos. Tu micro está cerrado, creo. No te escuchamos. Perdón, ¿ya se oye? Ya, listo, gracias. Pablo Estrada, a sus órdenes. Buenos días a todos. Pablo, bienvenido, gracias. Adelante. Mire, tienen toda la razón. Yo comparto con los comentarios tanto de usted como de los compañeros. Y soy de la idea, soy de una idea de que si esta forma de hacer la valoración se sujeta desde la cabeza, desde los jueces, que son los que están, pues, impartiendo la justicia, obligarían a todos los abogados a centrarse y a corregirse, ¿no? Yo creo que podría ser ese uno de los caminos que podrían suscitarse. Uno como litigante, pues te vas preparando, te vas especializando en el camino,
te vas actualizando de todos los temas que hay. Sin embargo, cuando te topas con un juez, aunque tú le hagas un estudio, aunque tú le hagas un test de proporcionalidad, aunque tú le hagas un razonamiento de carácter lógico jurídico, aunque tú le interrelaciones el derecho nacional con el derecho internacional, es cuadrado y te dice no. Y me ha tocado resoluciones donde no te dicen el por qué no, nada más casi te dicen no porque yo lo digo. Y hazle como quieras. Y te tienes que ir a la otra instancia. No he llegado a la Suprema Corte por cuestiones de tiempo. Los mismos clientes te dicen, no, es que yo quiero solución, ¿no? Entonces, pues te terminas dándole la vuelta al asunto y dices, bueno, no puedo por aquí, le doy por allá y voy a obtener, pues a lo mejor los mismos o un poquito de menores beneficios, voy a sacrificar un poquito, algunas cosas, algunas situaciones, pero pues el cliente, para que no se te vaya, pues tienes que mantenerlo, ¿no? Pero esa es como litigante, es una situación que te topas, de que el cliente después de 2 años y no ver resultados, pues ya pues se desespera. Y nuestros jueces, muchísimos magistrados, son muy cuadrados, extremadamente cuadrados, y te dicen no. Y tú, por más que leas la sentencia, no encuentras una justificación ni una motivación, o sea, no encuentras nada del por qué te están diciendo que no, simplemente te dicen no porque yo lo digo y punto, ¿no? Entonces, soy de la idea de que si esta corrección se da desde la cabeza, como si fuera dominó, las fichas de dominó, todo lo demás va a caer por su propio peso. Así es, porque si no, entonces se vuelve doble discurso, una doble moral, ¿no? O sea, por eso decía yo, dejemos un poco este letargo que nos generó el discurso de derecho humanista, ¿no? O sea, pasemos realmente a una cultura de los derechos humanos. Porque es muy bonito decirse, yo sí hago control de convencionalidad, y no hacerlo. O sea, es muy lindo, ¿no? Y yo me he encontrado sentencias con 30 páginas donde hablan sobre la reforma de 2011 y gracias a los derechos, y palo. Oye, entonces no entendiste nada, ¿no? Yo no quiero que me lo decores. Entonces van a pasar 20 años y al rato vamos a tener, en este proceso sí se respetó los estándares probatorios y estamos haciendo así, pero ¿sabe qué? Usted no tiene la razón y yo sigo cometiendo las mismas arbitrariedades, ¿no? O dejándome influenciar por el poder político. No se puede, o sea, sí, ¿no? Tenemos que dar ese paso ya seguro hacia pues esa idea como decían, somos malos buenos, decían, ¿no? Ahora, ¿no? Somos más los que queremos el cambio, pues vamos a darlo. Gaby, adelante. Hola a todos y a todas. Fíjense, bueno, voy a ver si estructuro bien la idea, pero yo no estoy tan segura que estos cambios necesariamente se tengan que implementar a la cabeza y tampoco estoy segura del efecto dominó. Creo más en una visión integral que también incluya digamos, los primeros peldaños de la escalera. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema normativo robusto. Ya se había mencionado el aniversario número 11 de la reforma. ¿Y qué? ¿No? Entonces, en realidad, pues sí, en la punta están esos cambios sustanciales, pero no tenemos políticas públicas, por ejemplo, que sean igual de robustas y reglamentos y normas abajo que sean capaces de coadyuvar en la operación de esos cambios. Entonces, a mí me parece muy importante que también desde abajo, desde los primeros peldaños, ese paradigma se transforme, porque ahora que venimos de la tertulia, qué importante es la participación de los ciudadanos, ¿no? Qué importante es que todos tengan una voz y que se otorguen los mecanismos para que sean escuchados esos argumentos, ¿no? Entonces, también en la prueba, digo, finalmente, quien hemos estado cerca de la impartición de justicia, sabemos que normalmente los jueces resuelven contra constancias y ese es su parámetro, ¿no?
sí pueden solicitar diligencias para mejor proveer, pero en realidad resuelven sobre lo que le allegan las partes. Entonces, no es nada más una cuestión de los jueces. También es una cuestión del litigante, también es una cuestión del justiciable, ¿no? Entonces, ahí también destaco la importancia de estos mecanismos alternos de resolución de conflictos, porque esta distinción que hizo Jorge en un principio, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Buscando la verdad o resolver el conflicto? Entonces, si tenemos esa realidad, bueno, vamos entrándole a las dos cosas, ¿no? Para que pueda haber dos aristas, y ese sería mi comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo haría digamos, estas conclusiones de curso de diplomado así en ese sentido, ¿no? O sea, ciudadanizar el derecho probatorio, ¿no? Como dices tú, llegar a todos lados, ¿no? O sea, que todas las personas, sea el rol que les corresponda, litigantes, servidores públicos, autoridades, jueces, pues lo tengan muy, muy claro, tienen que contribuir a la construcción de la verdad. Dos, ¿no? Creo que sí nos preocupa este asunto de la alta litigiosidad de la cultura mexicana, ¿no? Que justo eso lleva al rezago judicial, porque si todo el mundo se quiere pelear, pues entonces sí requieres de un montón de instancias para estarte peleando, ¿no? Entonces tenemos que crear una cultura más compositiva de estos medios alternos de solución de conflictos, donde vayamos alternando estos valores, ¿no? Verdad, paz, porque a veces pues hay que apostarle eso, ¿no? O sea, sí, te puedes pelear, pero no te pelees, no vas a ganar nada, o sea, o vas a estar más molesto, vas a generar mayor conflicto, ¿no? O sea, vamos a irnos por este lado, ¿no? Entonces, a veces no solo no es siempre la verdad, ¿no? A veces puede ser otro valor como la paz o el orden o la justicia, ¿no? O sea, puede ser varias cosas, ¿no? A veces no solo la justicia, a veces es mejor el bien común, ¿no? Entonces, hay que aprender justo, como dices tú, a distinguir y efectivamente a generar esta idea, más bien dijiste tú, holística, a través de la cual pues se puedan llegar, yo diría, a otro paradigma de justicia, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con administración de justicia, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y por lo que dijiste, es cierto, de los jueces me parece que les exigimos que tengan este principio de inmediatez o de inmediación, que conozcan la verdad, pero a veces les es casi imposible con lo que se les pone delante, ¿no? Entonces, por eso no es, decía yo hace rato, no es un asunto que se pueda resolver de manera aislada, tiene que resolverse de manera integral, poniendo en consideración todos los sectores y todos los factores que están involucrados. Bueno, pues miren, hemos llegado al final de esta aventura, de este curso. Me da mucho gusto ser yo quien cumpla con esa misión, ¿no? De felicitarles y de desearles mucho éxito en lo que emprendan, en sus proyectos. Espero verlas y verlos en todas las actividades que la Escuela Judicial Electoral tiene para ustedes, que nos veamos, nos encontremos en redes sociales y que eventualmente también nos encontremos en algún foro, en algún salón de clases, en algún OPLE, en algún tribunal electoral. Cuídense mucho y gracias por ser parte de la EGE. Gracias. Gracias a todos los compañeros. Felicidades.